Ahora le vamos a pedir al señor ministro, profesor y maestro, doctor Zaffaroni, que nos dirija unas palabras. Bueno, queridas amigas y amigos, ante todo quiero felicitar a quienes han participado, han dirigido, han trabajado en este filme y también a quienes lo han apoyado. Quisiera decir unas cuantas cosas que me sugiere, pero bueno, tengo ganas de pasar Navidad en familia, de modo que voy a tratar de reducirlas un poco. Hacer entender en la Argentina lo que es el pluriculturalismo es difícil. Es difícil porque todos somos víctimas de una ciudadanía de escritorio. Roca no solo practicó el genocidio en el sur, Roca presidió un proceso de homogeneización y de imposición ciudadana de escritorio. Nos homogeneizó a todos. Y quien se negó a homogeneizarse, los mapuches le pasó lo que le pasó, los judíos acá le pasó lo que le pasó. Efectivamente, por proceso de homogeneización, ¿a través de qué? Cosas que no fueron del todo malas a veces, ¿no? Enseñanza obligatoria, si no se enseñaron a leer y escribir, pero la bandera, el himno, el guardapolvo blanco, todo igual, etc. Sí, fenómeno. El servicio militar obligatorio, si no nos domesticaban allá. Extranjero que molestaba, la ley de residencia. Otro que molestaba, que había que sacarlo, el penal de Ushuaia. Bueno, en fin, cuantas cosas por el estilo. De modo que todos somos víctimas de un proceso de homogeneización que nos ha colonizado la cabeza, en lo cual es muy difícil revertirlo. Pero bueno, es muy importante que hoy los pueblos originarios nos llamen a revertir ese proceso y nos ayuden. Y nos ayuden también con nuestro derecho, con nuestro civilizado derecho. Primero y fundamental, un proceso jurídico, monopolio del Estado, ¿sí? Título de legitimidad, de propiedad, sí. El orden jurídico ese, ¿de qué parte? ¿En qué se asienta? ¿En un genocidio? Caramba. Bueno, sí, de un genocidio, pero se prescribió, claro, porque se murieron todos, cabe duda. Ya no se puede hacer nada. Sí, se prescribió la acción penal. Y el genocidio tiene una acción imprescriptible. ¿Y la civil? Si es imprescriptible la penal, debe ser imprescriptible la civil, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Una norma fundamental, una Grundnorm de Kelsen, es un genocidio. Es decir, el tiempo convierte un genocidio en un título de legitimidad. ¿Dónde está el gancho del cual colgamos la legitimidad de todo nuestro orden estatal conforme a la más pura teorización de nuestro orden estatal? ¿En un genocidio? Primera pregunta. Segundo, nuestra forma de solución de conflictos. Claro, el orden lo pone en una estructura vertical, punitiva, etcétera. Perfecto. Que hoy está buscando alternativas, y en las alternativas nos hablan de una justicia que restaura, de una justicia restitutiva. Hay librotes escritos de Restorative Justice. Estamos en la mediación, vamos a pasar cada vez más la mediación, todo eso. Y cuando nos damos cuenta reflexionamos un poco, decimos, pero estos eran los medios de resolver los conflictos que tiene la justicia comunitaria. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo en crisis? ¿O el fracaso de nuestro sistema nos está mostrando que tenemos que volver a formas de solución de conflictos que pertenecen a la justicia comunitaria? Y bueno, y hoy empezamos a hablar de un derecho ecológico, lo cual nos lleva, cuidado con esto de la ecología y el problema de los pueblos originarios, porque dentro del ecológico se manejan una pluralidad de ideologías, ¿no? O de variables, entre las cuales hay un cierto conservacionismo, ¿no? Que entendería lo ecológico como la conservación de algunos cotos de caza, y entonces las poblaciones originarias serían un elemento de la decoración del paisaje, ¿no? No es en ese sentido el asunto.
va por otro sentido que es mucho más profundo y mucho más amplio. Es decir, la persecución de los pueblos indígenas hoy no se hace a través del genocidio armado, sino a través de un sistema de producción. El propio sistema de producción que va destruyendo el medio ambiente y el hábitat de los pueblos originarios. Pero ese mismo sistema de producción, ese sistema de producción que destruye el hábitat de los mapuches, de los huichis, de los guaraníes, etcétera, de todas las etnias nuestras, es el mismo sistema de producción que nos está destruyendo el medio ambiente a todos. Claro que lo sufren mucho más ellos, y entonces, pero como lo sentimos nosotros, ya empezamos a teorizar en el ámbito jurídico sobre el derecho ecológico. Y ahí se nos produce una crisis que creo que todavía los juristas no somos conscientes. Hay una pequeña norma que se quedó en el fondo del orden jurídico que a mí siempre me hizo dudar de la afirmación de que todos los derechos son humanos o tienen por titular al ser humano, que era la Ley de Protección de Animales. Protección de animales, pero bueno, no se inventa el bien jurídico, se dice, no, lo que tutela es el sentimiento de piedad. Entonces, si yo descuartizo un perro en privado, no hago un acto de crueldad contra animales. No hay otra solución que decir que el titular del bien jurídico es el animal. Pero bueno, es una disposición. Pero ahora con la cuestión ecológica, ya la cosa cambia. El titular del bien jurídico en el derecho ecológico somos los seres humanos. Es decir, todo el planeta y toda la creación está al servicio nuestro y nosotros somos los dueños de eso y lo conservamos para servirnos de eso como dueños. Me parece que no. Me parece que así no va la cosa. Así no podemos resolver todos los problemas que se nos producen. Y bueno, desde muchos ámbitos, incluso desde el teológico, Leonardo Boff, pero desde el ámbito de la biología y las más modernas teorías biológicas nos dicen, no, cuidado que la Tierra es un ser viviente. Y entonces leemos en inglés, etcétera, la hipótesis Gaia, etcétera. Y cuando volvemos la vista hacia los pueblos originarios, nos resulta que nos dicen lo mismo, de una manera más simple, mucho más clara, menos alambicada. Efectivamente. Es decir, creo que nuestra orgullosa civilización está llegando a un punto de inflexión, por no decir un punto de crisis, en que tenemos mucho que aprender de las culturas originarias. El problema de culturas originarias y del respeto a las culturas originarias y a los pueblos originarios en nuestro país es mucho más complicado que en otros países de América Latina. Es más complicado porque, bueno, siempre me preguntaba qué sucedía. De los años que viví fuera del país, la mayor parte lo he pasado en otros países de América Latina. Y claro, tenemos un problema práctico, perdónenme que sea sincero, pero creo que es conveniente hablar claramente en esto. Los pueblos originarios no son negocio político en nuestro país, porque están aislados, porque no son suficiente número de votos. Eso es un problema, un serio problema.